Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, 17:30. Hablemos ahora de economía porque ha salido el tema a colación a propósito de un debate que hubo entre varios políticos, entre ellos Paola Cabezas, asambleísta por el correísmo, al hablar de la propuesta que tiene esa tienda política para el tema de la dolarización. Surgió una frase que ha provocado mucha polémica e incertidumbre sobre el alcance, ¿no? Pongamos por favor a nuestro invitado para que ya compartan nuestra... Ahí lo vemos a nuestro invitado, a quien agradecemos, Larry Yumibanda, el expresidente del Círculo de Economistas de Guayaquil. Bueno, Paola Cabezas mencionó que se trataría de una suerte de dolarización a la ecuatoriana. Entonces ahí, claro, se presta para tantas interpretaciones, ¿no? Más o menos se decía, bueno, es que estamos acuñando monedas que podrían ser locales para no utilizar el billete y luego ver el tema virtual. En fin, ¿cuál fue su impresión de, no sé si habrá escuchado esta intervención, presumo que sí, Larry, ¿qué le deja esta expresión de la asambleísta? Gracias, Andrés. Buenas tardes a la audiencia. Yo veo que hay desconocimiento de algo que es sumamente sensible y también técnico. ¿Sí? Yo creo que hay un desconocimiento, por ejemplo, de la asambleísta Cabezas. Creo que la compañera también que también asambleísta, también comenzaron a dar algunas ideas. Lo que sí le puedo decir es que al pueblo ecuatoriano hay que darle certidumbre. Claro. Y el pueblo ecuatoriano quiere, el 95% de los ecuatorianos quieren que el dólar continúe. Quieren que se ponga el dólar en la Constitución. Inclusive acabo de ver un decreto ejecutivo por parte del presidente. Así es. Creo que está en esa misma línea. Entonces pueden tranquilamente activar la comisión que quedó en suspenso para que puedan tratar este tema. Pero ojo, Andrés, hay algunas cosas adicionales que se deben llevar a cabo. Por ejemplo, el tema no solamente tiene que ver con el artículo 303, porque cuando yo veo el decreto ejecutivo del presidente, yo lo veo que también hay un desconocimiento en el tema con respecto al rol del Banco Central. Porque en el artículo 302 hay dos cositas que, por ejemplo, nadie menciona por parte del gobierno en el decreto ejecutivo, que es, en el artículo 302, autoriza, ¿sí?, a que se generen medios de pagos alternativos. Entonces, no está en el 303, también está en el 302. Si hay que revisemos el 303 y 302. Y adicionalmente a eso hay otra cosa que hace que, por ejemplo, el Banco Central sea caja chica de cualquier gobierno. Claro. Es que se estipula que todos los excesos de liquidez se orienten al desarrollo nacional. Entonces, eso ha sido, desde el punto de vista constitucional, el empujón para que el gobierno emita bono a través del Ministerio de Economía y que el Banco Central los compre. Pero, Larry, entonces, si queremos brindar definitivamente la dolarización, hay que reformar el artículo 302 y 303. Pero a su juicio, Larry, ¿es conveniente la figura de tener la posibilidad de acuñar monedas, por ejemplo, y tener estos ecuadólares o no? ¿O estamos como estamos? O sea, tal cual está la Constitución, sí es viable desde el punto de vista constitucional. Yeah. Por eso que es importante las reformas parciales en la Constitución 302 y 310, para que sí se brinde de una buena vez. De acuerdo. Pero al margen de eso, Andrés, hay alguna cuestión muy puntual que tiene que ver con la parte de la estructura económica. Estamos atravesando por un círculo perverso de déficit fiscal, crecimiento de la deuda y desaceleración económica, que si eso no se controla a tiempo, eso ya depende de la política económica, cuidado, nos desdolarizan.
así esté en la Constitución, puede haber una fuerte presión a un proceso de desdolarización. Cuidado con eso. Entonces, yo sí considero que aquí los políticos que sí quieren hacer lo suyo y que dejen la parte técnica a otras personas. Yo creo que están dando un mal mensaje, están confundiéndole a la ciudadanía. Lo único que sí puedo manifestar es que escuchen a la gente. El 95% de la gente quiere que continúe el dólar. Y hoy en día el dólar es más popular que todos los políticos juntos. Por supuesto. Parecería muy difícil encontrar a alguien que no quiera la dolarización, pero bueno, en ese contexto de las declaraciones de la asambleísta también mencionó o recordó que en la gestión de Rafael Correa dijo no se debilitó la dolarización, sino que se la consolidó. Y luego añadió, la economía ecuatoriana necesita un modelo adaptado a sus necesidades productivas. ¿Qué significa eso, Larry? O sea, en el periodo de Rafael Correa era voluntario el tema del dinero electrónico, y en ese momento nosotros alertábamos el riesgo que podría llevar a cabo emitir dinero electrónico respaldado en las reservas que están en el Banco Central. Entonces, expandir el balance para el financiamiento del gasto era una operación altamente riesgosa. ¿Sí? Miren los problemas que estamos ahorita teniendo, ¿no? Sí, ya casi no se puede financiar el gasto con los ingresos permanentes, ni con los ingresos no permanentes. Ahora estamos tratando de financiar el gasto con deuda. Entonces, en su momento Rafael Correa, sí, introdujo esa figura, pero que después fue reformado por los gobiernos de Lenín Moreno y etcétera. Se plantearon algunas reformas a la ley, inclusive la última fue la Ley de Defensa y Autorización. Insistir sobre lo mismo es pegarse un disparo al pie. Insisto, hay que saber escuchar a la gente. Yo creo que hay otras cuestiones que se pueden hacer, hay otros asuntos que se pueden realizar para conseguir financiamiento, pero no tratemos de generar el financiamiento del gasto con cualquier moneda o dinero electrónico alternativo al dólar que normalmente es de uso en el territorio ecuatoriano. Ahora, quiero insistir en esta idea, Larry, es decir, si nos mantenemos tal como estamos en este instante, ¿qué puede pasar con la economía? Es decir, ¿por qué tenemos que plantearnos estas figuras? ¿Hay alguna desventaja comparativa con los países vecinos? No sé. Es decir, ¿por qué Ecuador tiene que considerarlo? ¿Por qué no seguimos como estamos ahora? Porque no quieren ser disciplinados pues, en el gasto. Ok. Sí, hay un problema de disciplina fiscal. Queremos seguir expandiendo el gasto. Se puede expandir el gasto sin meter este tipo de operaciones a través del Banco Central. Si quieren expandir el gasto, bajen las tasas de interés. Si quieren expandir el gasto, reduzcan el gasto tributario. Si quieren expandir el gasto en obra, busquen una renegociación de la deuda para que esos recursos que se liberalizan vayan a la construcción de hospitales, escuelas, etcétera. Pero eso hay que hacerlo de manera técnica y viendo también la evaluación de la economía. Si quieren recursos, cobren los impuestos de los evasores. Pero yo veo ahí a varios economistas el afán de generar este tipo de operaciones que al final de cuentas lo que va a generar es solamente una especie de mecanismo de alivio temporal. Porque veo que ya no hay maniobra de conseguir financiamiento y eso sí me preocupa. Porque si ya el Fondo Monetario Internacional nos prestó recursos y China no nos presta, bueno, veo la desesperación de algunos economistas que quieren seguir financiando el gasto a través de este tipo de mecanismo, llámese creación de dinero electrónico, que a nuestro juicio lo único que va a generar es la mayor incertidumbre económica y financiera de los últimos 25 años. Se menciona también entre las cosas que apoyan a esta figura, dice, el modelo permitiría que los dólares en efectivo se usen para pagos internacionales, mientras que las transacciones dentro del país se realizarían con dinero digital. ¿Eso es o no una ventaja? A ver, hoy en día, dólares físicos, dólares digitales, pero ojo, los dólares digitales son emitidos por la banca privada, ¿sí? A través de los préstamos, ¿sí? Pero son controlados, ¿sí? Por un ente regulador del Estado. Claro. ¿Sí? Que no es lo mismo generar un dinero electrónico por parte del Banco Central, ¿sí? Y no debería hacerlo. Tiene otras cosas que hacer, estar generando algún mecanismo alternativo. Entonces, yo considero, y a nuestro juicio,
se maneje tal cual está la economía ecuatoriana, el flujo exterior está funcionando muy bien, el tema interno también está funcionando bien hasta cierto punto. La parte medular, si quieren fortalecer la dolarización, aparte de poner el dólar en la Constitución y las reformas del artículo 302 y 310, tiene que haber disciplina fiscal. Tiene que reducir el déficit fiscal de manera inteligente y seguir buscando dólares con más acuerdos comerciales para expandir las exportaciones, darle certidumbre política, jurídica e institucional para tratar de enganchar la inversión extranjera directa. Pero al margen de esto, yo creo que hay que concentrarse también en la inversión nacional. Y hoy en día las tasas de interés, y especialmente la activa, es de 2 dígitos y es incompatible con un proceso de dolarización. Pero que haya dinero físico circulando es ineficiente. A ver, Andrés, mire, en el Congreso de los Estados Unidos está debatiendo el dólar digital, justamente por su preocupación. Esperemos que eso resuelvan el Congreso de los Estados Unidos y pongan en vigencia la petición que hizo la Reserva Federal. Ese sería el único dinero digital mundialmente aceptado. Mientras eso no ocurra, ¿sí? Yo sí considero que, por ejemplo, las cosas deben de funcionar. Nosotros no tenemos esa política de canje de dólares físicos por dólares electrónicos porque no emitimos moneda. Estamos bajo las expectativas de la Reserva Federal. Insisto, hay un proyecto de ley que está estancado en el Congreso con respecto al dólar digital, que sería, insisto, la única moneda mundialmente aceptada, la que tendría valor desde el punto de vista digital en todas las transacciones a nivel global. ¿La propuesta del correísmo implicaría realmente una moneda paralela o eso no es tan cierto? Es algo artificial que quieren realizar. Insisto, ya lo hicieron en el 2014, si no me equivoco. Sí, eso, insisto, no es recomendable. Eso es como poner agua a la leche. Sí, eso no va a funcionar. Yeah. Lo único que yo veo, hay una desesperación de seguir financiando un gasto público con algo netamente artificial que no va a tener valor, ¿sí?, fuera de las fronteras del Ecuador. Es como la moneda fraccionaria, que es una emisión de manera marginal que solamente funciona en el territorio ecuatoriano. Pero la gente, cuando tenga dólares, llámense a través del dinero electrónico, que para mí es agua a la leche y no es dólar, sino es algo creado por el Estado, y así hizo en el 2014, no va a poder desarrollar, por ejemplo, compras por Internet a través de las plataformas de e-commerce, por ejemplo. No va a poder ir de vacaciones a otro país porque eso no sirve. Claro. Entonces, cuidado, generan incertidumbre. Ya el ecuatoriano está cansado, tiene problemas con las vacunas, la inseguridad, tiene problemas que no consigue trabajo, tienen problemas emocionales porque al no conseguir trabajo están buscando salir del país, y meter un tema más, yo creo que eso es no tener empatía con lo que está sucediendo con el pueblo ecuatoriano. Y yo creo que aquí soy muy claro y muy radical. Dejen de meterse con el dólar. Las cosas están funcionando de mejor manera y así debe de continuar. Claro, y en ese contexto, usted decía también que la situación, me pregunto cuánta claridad tiene sobre las decisiones que ha tomado el gobierno, porque en época de campaña pues se está regalando por aquí, por allá, es decir, hay muchos gastos, no sé si estaban presupuestados, y finalmente eso va inflando las deudas internas, ¿no? Sí, yo estoy muy preocupado con ambos binomios. Viene una expansión del gasto de manera impresionante, brutal. Claro. No hay para financiar de manera agresiva el gasto, salvo que se hagan reformas estructurales. Por ejemplo, que se plantee una reforma a la LOCET para que se pueda contratar medio tiempo en todos los empleados del sector público. Eso sería una especie de ahorro en materia de recursos para el Estado. Solamente se puede contratar tiempo completo y jornada excepcional. ¿Qué más puede hacer el gobierno? Renegociar la deuda con otro tramo de los tenedores de bonos, o hablar con el Fondo Monetario Internacional para que exista una pausa adicional, unos años más de gracia, y hablar con China, ver cómo se renegocia el tema con la deuda con ellos, para tener cierto flujo y destinarlo exclusivamente para obras de infraestructura. ¿Qué más puede hacer el gobierno? Entrar a una reforma, pero eso sí va a tomar su tiempo, 2 o 3 años, con el tema de la seguridad social, para que el seguro social sea altamente rentable, pero que ya no el gobierno meta las manos en el seguro.
y que el seguro ya no se convierta, en caja chica de los gobiernos. Pero esto implica una tramitología muy larga, con harto debate, pero que gana el gobierno, ahorrarse $3.000 millones, seguir financiando por ley el fondo de pensiones. ¿Qué más puede hacer el gobierno? Aplicar la metodología base cero, pero ya no con el presupuesto 2025 porque es prorrogado, pero sí puede haber intentos para poderlo desarrollar con el presupuesto 2026. Se puede hacer cualquier tipo de ahorro de consultorías que no son necesarias, viáticos que se pagan de manera hasta cierto punto muy, muy elevados los montos, y ciertos gastos que a nuestro juicio son innecesarios. Y entrar a una reforma institucional implique fusionar, por ejemplo, parte de los elementos de la economía popular solidaria que vayan a la superintendencia de compañías y parte de los elementos de la economía popular, estoy hablando a nivel de superintendencia, que vayan a la superintendencia de banco. Entonces yo creo que vamos haciendo una especie de achicamiento desde el punto de vista institucional, y con esto yo creo que el gobierno puede de alguna forma tener cierto respiro fiscal de aquí a mediano y largo plazo. Yo creo que en el cortísimo plazo es muy difícil, va a tener que seguirse endeudando y va a tener que cobrar los impuestos a los evasores. Ahora, de momento, inversionistas nacionales y extranjeros u organismos de crédito como el Fondo Monetario, todos están a la expectativa del resultado electoral, ¿no? Eso va a marcar la actitud que tengan frente a posibles desembolsos o de inversiones directas. En definitiva, estamos todavía en ascuas aquí, ¿no? Sí, hay una semiparalización de las inversiones. La gente no quiere arriesgar, eso es normal. Claro. Por eso que es clave haber presupuestado para el primer trimestre, o máximo para el primer cuatrimestre, recursos para el asunto de la obra de infraestructura. Sí, no sé si el ministro de Economía, que veo que es ingeniero industrial, economista, haya hecho ese ejercicio. Pero lo que sí le puedo ver, lo que yo puedo ver es que el gobierno se está preocupando de seguir expandiendo el gasto corriente y está dejando muy pocos recursos para la obra de infraestructura, que tiene un efecto multiplicador más importante, claro, que, por ejemplo, aumentar el bono de desarrollo humano. No digo que sea necesario, pero creo que hoy en día la gente necesita que los atiendan por el asunto de las inundaciones, que manden las maquinarias, que arreglen las carreteras, que estar aumentando $5 o $8, no sé cuánto va a ser el aumento en el bono de desarrollo humano. No digo que sea importante, pero eso puede quedar postergado para un par de años más. Bueno, entonces aquí vamos concluyendo. Agradecerle a Larry Yumibanda Montiel, presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil, haciendo el análisis de coyuntura a propósito de estas declaraciones y también sobre las decisiones que tienen que ver con la economía, atendiendo además las situaciones de emergencia que enfrenta el país. La verdad es que los frentes son complicadísimos. El tema de seguridad también es muy caro y bueno, pues ahí van pataleando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Larry, por haber estado aquí. Siempre valoramos. Gracias, Andrés. Gracias por la apertura. Un abrazo y saludos a la audiencia. Gracias, igualmente. 17:49 minutos, amigas, amigos, continuamos y ahora vamos a hablar sobre política, servicio público y corrupción. Bueno, en este caso tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y la revelación de estos chats de quienes hacen parte de esa Liga Azul del Consejo de Participación, estos correístas que finalmente... Claro, el micrófono, Andrés. A ver, ha quedado en evidencia que lo que pretendía la Revolución Ciudadana era tomarse las instituciones públicas a través de estos arreglos con la Asamblea, en fin, y finalmente nombrar a quienes ellos querían porque eran operativos también a la causa. Para hablar del particular, hemos invitado el día de hoy, no sé si ya tenemos a los dos invitados, pero bueno, en principio Juan Cubi, si ya puede entrar, por favor, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, y estamos a la expectativa de Francisco Rocha, él es periodista, analista político. Gracias a los dos porque pronto se incorporará Francisco. Juan, empecemos con usted. A ver, esto se desprende de aquel operativo en el Consejo de Participación donde pues le arrebataron efectivamente el celular al señor Verduga. Él pretendió impedirlo, pero finalmente se tuvo información de ese celular en donde se ha descubierto una serie de alias entre ellos y también estos manejos de cómo coordinar para sacar provecho de designaciones o para que den algunos cargos a otras personas que eran claves para lo que ellos aspiraban, ¿no? ¿Cómo le parece? ¿Cuáles son las primeras reflexiones sobre este particular? Bienvenido.
Andrés, buenas tardes, gracias por el espacio. Yo creo que cualquier comentario sobra, ¿no? Es obvio el nivel de descomposición al que ha llegado la política ecuatoriana, que vemos como una función del Estado, porque no es una función de gobierno, una función del Estado estaba totalmente manejada en función de intereses particulares y no intereses santos, ¿no? Intereses bastante condenables. Entonces, hay que ir al fondo del asunto, lo que yo he sostenido durante muchos años. El Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Hay que discutir en esta vez la forma en que se anula esa figura, que desde el inicio siempre fue cuestionada desde distintos sectores, porque entregarle a 7 personas una serie de potestades es un atentado a la democracia. 7 personas que además han sido elegidas por una vía irregular, violentando normas tanto del Código de la Democracia como de la ética pública. Nada, que habría que entrar a discutir cómo deshacernos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese sería el tema de fondo, ¿no? Porque en realidad, mientras exista esta entidad, estas funciones, realmente vemos que no hay salida, porque todo está absolutamente amarrado o se pretende amarrar por los intereses operativos, intereses políticos. Y entonces ya vemos que se incorpora nuestro otro invitado, Francisco Rocha, a quien agradecemos, y le pido también las primeras reflexiones a propósito del escándalo que significa la revelación de estos chats, ¿no? Realmente, como decía Juan, ya no hay mucho que agregar, porque ahí está reflejada la corrupción, pero de una manera rampante, ¿no? Bienvenido, Francisco. Gracias, Andrés. Saludos a Juan. Estaba escuchándoles y no me podía conectar rápido. En todo caso, de lo que decía Juan, yo pondría una cosa adicional. Quizá este es el colofón de todo lo que ha significado la Revolución Ciudadana en sus diferentes etapas, desde Alianza País, pasando por todos estos momentos que llegan hasta ahora, ¿no?, al movimiento correísta y quizá la demostración más grotesca de para qué quiere un grupo político, entre comillas lo de grupo político, porque lo que son es una organización delincuencial que quiere controlar el Estado. Y esa organización delincuencial no podemos decir que simplemente llegó ahora y que por estos chats los descubrimos, no. Vamos viendo nuevos movimientos cada vez que se les presenta una oportunidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha significado desde el 2008 eso, la posibilidad de manejar a su antojo la institucionalidad del Ecuador, la misma que han pulverizado. En este contexto, Juan, entonces se ha iniciado una investigación por presunta asociación ilícita contra los ex consejeros Verduga, Franco Lor, Yadira Saltos y la todavía consejera Nicole Bonifaz. ¿Qué expectativa tiene frente a este tema? ¿Crees que se realizará el debido protocolo, el debido proceso para finalmente investigar adecuadamente y sancionar a los responsables? Esperamos que la justicia actúe y que dé algún tipo de sanción. Pero eso no resuelve el problema de fondo, porque lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana ha sido una especie de llavero de los gobiernos de turno. Es decir, el correísmo ha tenido una total desfachatez al manejar ese instrumento de control político desde el Ejecutivo. No tiene nada que ver con la participación ciudadana, el control social. Pero los otros gobiernos también han tratado de meterle mano justamente para aprovecharse de las ventajas que da ese consejo. Entonces hay que desaparecer la figura, como se dice vulgarmente, una vez muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, hay una rabia de ilegalidades, de abusos, de atropello de la norma que está encarnada en esa figura del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que desaparecerlo, hay que matarlo para que esos procedimientos no se reproduzcan, no se repitan. Ahora, Francisco, también hay una conexión clarísima con la Asamblea Nacional, porque en estos chats justamente se conversaba con alguien de allí que todavía, de hecho, estaban ya solicitando investigar quién podría ser el nexo para este tipo de arreglos. Es decir, la situación, ya sabemos, la corrupción lo contamina todo. ¿Y por cuál sería el primer paso? Decía Juan que efectivamente hay que desaparecer al Consejo de Participación, pero es un paso complicado, ¿no?
es un paso complicado que pudo haber sido resuelto en la consulta que planteó el señor licenciado Moreno, pero que al fin, con todo lo que se le pedía al expresidente Moreno, él no solo que no lo eliminó como fue el pedido y el diálogo que se mantuvo con él, sino que lo sometió a votación. Y entonces esto quería blindar querían blindar a este Consejo de Participación Ciudadana. Pero sumados todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, los que ya no están y los que están no son el 10% de la votación del país. O sea, esto no tiene pies ni cabeza. Y yo me voy a ir un poco más allá de lo que dice Juan. No es solo este cáncer ubicado en el Consejo de Participación Ciudadana, que forma parte del quinto poder, que es el poder, yo diría, que controla a todos los que controlan, sino que es la Constitución del 2008, que fue constituida, y en algunos casos, según lo que nos ha dicho Marta, y de lo que se ha podido, Marta Roldós, y de lo que se ha podido ver en las actas, una constitución cuyo texto fue alterado antes de ponerlo en consideración de los ecuatorianos, pero al fin y al cabo se votó por esa constitución. Yo creo, sinceramente, que no es ya solamente el Consejo de Participación Ciudadana. Hicieron una infraestructura para delinquir y controlar al Estado. No se cumplieron todos los pasos. El señor licenciado Moreno, expresidente de la República, decidió ser presidente y no ser la rana René de ese momento. Claro. ¿No es cierto? Decidió ser presidente y usó a su mismo grupo, a aquellos que fueron en Alianza País, se quedó con por lo menos más del 50%, hizo gobierno, les dio pelea y iba de alguna manera controlando algunas cosas. Entonces, yo sí creo que es el momento de discutir, no sé si una asamblea constituyente. A Simón Espinosa le he escuchado, le he seguido, he visto sus reflexiones, que nos plantea, el Ecuador ha sido siempre un país de consultas para definir las constituciones. Ya en el 78 estuvimos con la del 45 reformada y la nueva constitución. Hubo una reforma en el 85 y en el 78 fuimos a constituyente, en el 2008 otra constituyente. Creo que se podría, un poco recogiendo la propuesta de Simón Espinosa, poner en consideración las dos constituciones, la del 98 y la del 2008, para que de una vez, con el objetivo adicional de que lo que ya se ha ganado, entre comillas también, discúlpeme, lo que ya se ha ganado en la del 2008 en temas de derechos, puedan ser incluidos con un trabajo de la Asamblea actual. Juan, Francisco mencionaba el gobierno de Moreno, pero también el gobierno de Lasso. No fue posible hacer cambios de fondo en este tema. Es decir, me pregunto, ¿no será también que a todos, o sea, de cara para las personas o para el país, critican, pero en el fondo también se aprovechan y necesitan de un organismo de estas características? Absolutamente de acuerdo con tu apreciación, Andrés. Es más, yo coincido con Francisco. Creo que Lenín Moreno hubiera dado un enorme aporte a este país si en la consulta que se hubiera dicho el Consejo transitorio y luego disolverse. Una vez que cumplía con su función, se disolvía. Pero eso nos acaba de este problema. Porque tenemos otras figuras que nos hemos dado cuenta posteriormente que tampoco funcionan. Por ejemplo, la muerte cruzada. Yo creo que esa figura de la muerte cruzada definitivamente no tiene coherencia con la cultura política de este país. Podrá funcionar en otras latitudes, aquí no. Consejo de la Judicatura. Sí, hay una serie de figuras que se crearon en la Constitución de 2008 que en efecto tienen que ser reformadas. El gran problema, yo siempre he dicho, de esa Constitución es que pretendió mudarse. Pretendió, digamos, imponerse durante 300 años, como decía el expresidente Rafael Correa, el prófugo de la justicia, para de alguna manera como dejar sentado una figura
inmutable, ¿no? Y eso en términos jurídicos y políticos es un absurdo, porque las sociedades evolucionan. El gran problema que hay en el país, Francisco Andrés, es que somos demasiado inclinados, casi como un deporte nacional, a hacer constituciones. Tenemos ya 20. Pero, bueno, yo no sé si eso tenga ningún sentido. Las constituciones históricamente en el mundo, no hablo del Ecuador, por lo general se han desarrollado, se han redactado, se han constituido, como su nombre lo indica, una vez que se establece un nuevo Estado. Para eso son las constituciones, la independencia de un país, la secesión de un país. Entonces, ese momento se da en un marco legal para constituirse como Estado. Yo siempre he dicho, la constitución más trascendental de la historia política del Ecuador es la de 1906. ¿Y por qué razón? Porque ahí se constituyó el Estado laico. Y la propuesta de Alfaro fue Estado laico, un Estado distinto al que había de alguna manera operado en los últimos 200 o 300 años, incluida la colonia. Ahí se justifica, y por eso la Constitución no solamente la más trascendental, es la que más vigencia ha tenido a lo largo de los años. Entonces, mi pregunta es, ¿están proponiendo la señora Luisa González y Daniel Noboa un nuevo Estado? ¿De qué están hablando cuando plantean una constituyente que no sabemos ni siquiera cuáles son sus objetivos fundamentales? Creo que hay que hacer reformas, hay que buscar la manera, no solo para cambiar la actual constitución, sino para dotarle a la sociedad y al mundo de la política de una posibilidad, en efecto, ir incorporando, ir modificando cosas de la constitución sin tanto problema. Porque hasta ahora, como ya señalabas tú, Andrés, en efecto es complicadísimo hacer una mínima reforma. Por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que es una demanda nacional, una necesidad nacional. Resulta que estamos atrapados, ¿no? Porque hay que hacer una constituyente, o habría que hacer todo un trámite con la cual la Asamblea Nacional y luego llamar a consulta. Es complicado, pero algo hay que hacer. No podemos continuar con ese candado que nos impide desarrollar otras normas jurídicas más acordes con nuestra realidad. Ahora, Francisco, al hablar de asamblea constituyente, ante la posibilidad de aquello, los dos candidatos que van al balotaje han mencionado que les interesa la asamblea constituyente, porque dicen que de lo contrario tienen dificultades para gobernar. Es como que hay que armar una constitución en función de los 4 años que le va a corresponder. Es realmente increíble, ¿no? Es decir, qué limitada la proyección de país o de futuro que tienen nuestros políticos. ¿Cómo ves ese tema? Por cierto, además Noboa decía que la constituyente no tenía que ser un proceso largo, reflexivo, ¿no? Que sea muy rápido para salir y poder de inmediato administrar el país. Claro, bueno, hemos visto que esta del 2008 ha servido para muchas cosas. Y sí, hay que reconocer que, incluido el señor licenciado Moreno, que nos abrió un espacio, la usó, no sé si para la lucha misma, pero para adicional consolidarse él como presidente. Yo creo que no hay que ir a una constituyente, porque vamos a replicar esto que se va a instalar en mayo y que es una casi réplica de lo que tenemos ahora en la Asamblea Nacional. Se viene una asamblea más vergonzosa de la que uno se puede imaginar. Si está presidida por la alias Bebé, la señora Veloz, porque así dicen en los chats. Así es. Permito repetir lo que dice el ex consejero Verduga. A ver, yo tengo la impresión de que si eso va a ser la réplica, puede ser peor el remedio que la enfermedad, como se dice popularmente. Creo que hay que ir en la línea de un referéndum. Y el Ecuador tiene espacio para eso. Y en esa línea del referéndum, escoger entre las dos constituciones de 10 años, o sea, la de 1998 y la del 2008, ¿no es cierto? Y en esa, priorizar, entra en vigencia la del 1998, las instituciones vuelven a ser los 3 poderes del Estado, hay que volver a generar el Tribunal Constitucional, hay que hacer la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto entonces hay que trabajar desde la Asamblea, ahí sí, con un proyecto que pueda y que obligue además en la consulta a que esa Asamblea trate las reformas
o las incorporaciones que suponemos que en beneficio de los derechos querrán ser rescatadas del 2008, que solo ha sido discurso, que solo ha sido, yo diría, enganche para mucha gente que soñaba con un país distinto, pero que lo que le dieron es un texto constitucional que algunos constitucionalistas creen que es un tema estrictamente jurídico. No, la carta política es eso, es la carta política. Necesitamos a los constitucionalistas, no para que sean quienes resuelvan las cosas, sino para que vean los límites que cada una de las cosas tiene. Uh-huh. Ahora, Juan, ya que estamos abriendo el abanico, porque del tema inicial nos fuimos a la Asamblea Constituyente, se ha dicho que también la próxima Asamblea es de terror, y realmente el otro día veía la cantidad de jóvenes de 19 a 20 y pico de años que no tienen formación, que no tienen claridad sobre qué es hacer una ley. Es decir, realmente es que no aprendemos la lección. Entonces serán personas operativas que le digan lo que tienen que hacer y irán aprendiendo sobre la marcha, y esto es desalentador en este contexto, una lucha contra la corrupción, por ejemplo. A ver, Andrés, el tema es más complejo, porque nosotros tuvimos congresos con grandes figuras en edad, en trayectoria, en experiencia, y eran igual congresos vergonzosos, ¿no? Y las leyes y las normas que se aprobaron, algunas eran contrarias incluso a la lógica, ¿no? Yo pude participar como periodista en el congreso de 1980, 81, cuando lo presidía Assad Bucaram. Eso parecía un mercadillo. Claro. Y ahí estaban figuras de peso, como, qué sé yo, Claro Semena, de los viejos partidos, ¿no? Rodrigo Borja, Raúl Carlos Julio Semena, el coronel Armijo, y sin embargo el manejo de ese congreso era vergonzoso. Creo que no es por ahí el tema. Ahora, claro, habrá muchos logros, no los conozco. El tema es cómo tú logras rediseñar el vínculo que hay entre el Estado y la sociedad, que son esta especie de esfera de la política, donde están los partidos, donde están los movimientos, donde están esos mediadores que son los que interactúan entre la sociedad y el Estado. Y eso es lo que se ha venido a menos, eso es lo que se ha deteriorado con los años. Es decir, hay tal desconfianza de la población en la política en general, que a la gente le importa poco que quién esté, quién vaya, a quién elige, por quién vota, porque hay un desprestigio terrible del propio sistema electoral, de la el propio sistema de representación. Eso es lo que hay que discutir. Y hasta ahora no logramos sustituirlo por algo que sea mucho más coherente, mucho más eficiente. Yo creo que si hay jóvenes, tienen derecho a estar ahí, porque la Constitución te da el derecho a ser elegido desde cierta edad, te da un derecho a ser elegido presidente a partir de los 35 años, etcétera. Eso no se le puede negar. Pero ¿por qué no podemos exigir, Juan, por qué no podemos ser más rigurosos y pedir que vaya gente preparada? Es decir, que tenga alguna educación que le permita ir sobre la marcha, no es que vaya a aprender a que le digan cómo es que se hace una ley. A mí me parece que... Andrés, ¿qué significa ser preparado? O sea, vamos a ser solo abogados, solo vamos a tener abogados que es el cuerpo legislativo para hacer leyes, solo vamos a tener economistas. No, es decir, la democracia implica que las representaciones son múltiples. Claro, uno esperaría que teniendo partidos que actúen con cierta coherencia y tengan una formación de su militancia, tengan una mejor representación. Pero con la crisis de los partidos que tenemos, con la propia crisis institucional, es mucho pedir que los representantes de la Asamblea sean un dechado de virtudes y de ética y de conocimiento. Lamentablemente es el país que tenemos, Andrés. Comprendo. ¿Qué aportar a ese tema, Francisco? A ver, Andrés, Juan tiene una visión, yo diría, no tan buena de la democracia. La democracia es difícil por eso, porque hay que ponernos de acuerdo y respetar las ideas de los otros. Sí, en el Congreso del 79 al 84, yo también participé, cubría las noticias al inicio para la agencia EFE, y luego trabajando con Julio César Trujillo, de quien aprendí, y yo puedo decir que su experiencia, su profesión también, pero además su militancia con los sectores sociales, le permitían tener una visión distinta de la mayoría de los ecuatorianos.
Lo mínimo que podemos pedir no es un título de abogado. Yo acabo de decirles que si alguna cosa me fastidia es que los especialistas en derecho constitucional del artículo 1 al 150 y los subespecialistas del 151 al 400, Claro. entonces uno dice, eso no, pues no, Claro. no. Pero ¿cuántos dirigentes sindicales han estado en las asambleas? ¿Cuántas dirigentes mujeres han estado en los congresos? En el mismo del 79, de donde salieron 2 o 3 presidentes más de la República, de donde salían los candidatos a la presidencia. ¿Por qué? Porque la democracia, además de creerla, de trabajarla, hay que tomarse el trabajo de pensarla. Y entonces el reto que tenemos es no seguir diciendo que no sirven para nada los partidos, sino exigir que se hagan partidos políticos con pensamiento, con ideas, con propuestas, con visión de país. Claro. Y entonces ahí vamos a encontrar dirigentes que se comprometen con eso. No mañana, para retomar el tema de los chats, de los famosos miembros de la Liga Azul, no mañana diciendo vamos a llamarla a para nombrarle porque necesitamos estos 3 cargos para lavar la plata. O sea, Increíble. El Consejo de Participación Ciudadana, una estatización de la participación ciudadana. Eso creo que podemos resolverlo entre todos, sí, pero algún mínimo de preparación deben tener los asambleístas y alguna edad sí se necesita para poder optar por una representación del nivel que es el Parlamento. Pero hay concejalías, hay alcaldías en donde la gente tiene que hacer una carrera. No puede ser que mañana me lanzo de candidato a la presidencia de la República para ver si pasado me eligen concejal de Chimbo. No, pues no funciona así, o por lo menos esa no es mi visión de la democracia representativa, sobre la cual hemos venido trabajando para desprestigiarla permanentemente. Porque además, Juan, la edad sí te da cierta madurez, ¿no? Es decir, puedes ver a distancia las cosas, no te apasionas o no te confunde, en fin. Recuerdo, pues, en tu caso, por ejemplo, de joven eras un tipo militante, ¿no? Caramba, de esos de armas tomar, casi que literalmente. No sé si con el tiempo tú dices, bueno, tal vez no fue necesario, tal vez sí, pero en todo caso ya no tienes la misma visión, o no sé si tal vez que sí, pero en todo caso a lo que quiero llegar es la importancia del transcurso de los años que te da cierta sabiduría sobre los hechos. Andrés, te voy a contar un hecho. Francisco dice que estuvo en el Congreso del 79, 80, 81. ¿Te acuerdas, Francisco, en la noche en que el expresidente Ótaro Solana Gómez se levantó, sacó el revólver y le metió un tiro en la pierna a Galo Pico Mantigua? Yo estuve ahí. No. Al doctor Dávalos. Perdón, además el tiro era para otro. Al Dávalos. Sí. Y le rebotó a Cuevas. ¿Te acuerdas que Cuevas se desmayó? Gracias por corregirme. Es decir, el doctor Ótaro Solana Gómez, un hombre que en esa época debe haber tenido unos 55, 60 años, expresidente de la República, claro. Le metió un tiro en el Congreso. Y podríamos nosotros enumerar la cantidad de episodios bochornosos, violentos, degradantes que han tenido los congresos a lo largo de la historia republicana, y con figuras de tal gente de edad. Estaba señalando lo de Azar Bucarán. Azar Bucarán era un patriarca. Acuérdate de lo que dije de León Rodríguez, los patriarcas de la componente eran viejos políticos, fogueados, claro, con partidos. En ese época estamos hablando de figuras que tenían partidos políticos, que mal que bien procesaban, digamos, las decisiones internas en esos espacios que eran los partidos políticos. Bueno, eso tampoco funcionó, porque hay una crisis mundial, no solo el Ecuador. Tenemos una crisis mundial. Los Estados Unidos tienen un debate de la representación política a tal extremo que lograron que un presidente sentenciado por una serie de delitos esté ocupando el sillón presidencial de la primera potencia militar de este planeta. Hay una crisis profunda que yo no tengo la solución. Lo único que sostengo no es que yo no pueda en la democracia, mi querido Francisco, más bien yo creo profundamente en esa posibilidad de construir las democracias. Pero el régimen que hemos creado, la formalidad representativa se agotó, no funciona. Pregúntale a los jóvenes, ¿no? Yo por suerte tengo una hija todavía joven.
Pregúntale si les interesa adherirse a un partido político. Ellos tienen otras formas de expresar sus inquietudes, de participar, hacen colectivos, generan iniciativas. Yo siempre recupero la experiencia de los de Asumir, un movimiento de jóvenes que le planteó, le interpeló al Estado en sus lógicas extractivistas, le interpeló al Estado en sus lógicas autoritarias. Recuerda que el expresidente Correa atropelló la decisión de llamar una consulta por Asumir. Es decir, era la sociedad, los jóvenes interpelando a esa, en esa época ya Correa era un viejo político, ¿no? Desgastado, lleno de vicios y de taras. Bueno, hay formas de manifestar ese anhelo político en un sector de la sociedad, que no es necesariamente ni un partido ni una institucionalidad formal como la del Congreso. Bueno, yo pongo ese ejemplo porque ahí pueden haber formas de ir construyendo nuevas maneras de relacionar el mundo de lo público con las aspiraciones sociales, con las aspiraciones personales individuales, que eso a fin de cuentas es la política, es decir, cómo la gente puede incidir en las decisiones públicas que nos competen a todos en función de sus aspiraciones, de sus sueños, de sus necesidades, de sus esperanzas. Pero claro, si volvemos a insistir, y eso yo, disculpen que sea un poquito pesimista, si volvemos a insistir en la vieja lógica de institucionalidad, partidos que ya no funcionan, que se han convertido en la práctica en meras empresas electoreras, y yo veo que la salida va a estar cada vez más complicada, al menos de lo que estamos hablando. Y solo para completar, el ejemplo más patético es del Consejo de Participación Ciudadana, pues una instancia del Estado para garantizar la participación que se ha convertido prácticamente en una cueva de delincuentes. Total. Concluimos contigo, Francisco. Efectivamente, hay tantos episodios, ¿no? Recordemos ir armado a la asamblea como Febres Cordero, el Pocho Hart también en su momento más reciente, ya estaba dispuesto a enfrentar los sincerazos con Dajic. En fin, hemos tenido espectáculos realmente bochornosos, pero caramba, qué difícil la situación o la solución a esto, Francisco. Andrés y Juan, yo creo que si algo podemos desde la experiencia, y Juan nos puede ayudar en estas reflexiones permanentes, y hay que agradecer a gente como tú, Andrés, que se dé el trabajo de hacernos pensar y plantarle al país soluciones o por lo menos caminos en los que creemos. A ver, la democracia siempre va a ser difícil. Lo que no podemos decir que no funciona porque no está este rato funcionando. Claro. Eso no. Una mínima de organización se requiere. Alguien tiene que haber organizado los Días Unidos en virtud de una idea, lamentablemente una idea exclusiva para el tema petrolero. Ojalá hubiese sido una visión de país completa alrededor de los Días Unidos, pero que alguien represente, sean los voceros, los que tengan el programa para esa visión. O sea, hay que darnos el trabajo de pensar, hay que ponernos a trabajar en ese sentido. Yo lo que te diría es que del Congreso del 79 al 84 sí hay episodios en los que uno podría decir, estas son las representaciones, pero no era el 90% de la actividad parlamentaria. Y podemos recordar la patada de uno de los Bucarán a Maguad, claro, y el trompón a Vladimiro Álvarez, claro, o la metida del esfero en las nalgas a doña Cecilia Calderón del otro Santiago Bucarán. O sea, podemos repetir un montón de hechos que se han dado, claro, pero es que ahora no hay un solo día en donde no nos encontremos con un escándalo de estos. Y lo que han puesto en la Liga Azul, en el Consejo de Participación Ciudadana, son unos operadores de grupos delincuenciales para manejar el Estado y volverlo, consolidarlo como un Estado narcotraficante, que depende ya no solo de los que exportan, porque al haber puesto una tabla de consumo se volvió moneda de pago la droga, y para monetizarla generaron estructuras para vender en cada una de las ciudades del país, y por eso estamos como estamos. Entonces, sí, yo concuerdo completamente, como ha dicho Juan, esto es mucho más complejo de simplemente una constitución, pero esto es cuestión de ir dando pasos.
Yo sí creo y cada vez me convenzo de que un referéndum para poner en consideración 2 textos o 3 textos de constitución nos puede llevar a acelerar el paso, porque si vamos a tener nuevamente lo que tenemos ahora, entonces ahí sí no hay salida. Muchísimas gracias. Qué importantes las reflexiones a propósito de estos episodios que ustedes han recordado de la historia y sobre todo la importancia de lo que significa vivir en democracia. No podemos, es decir, dicen que es el menos peor, puede ser imperfecta, pero no hay otra alternativa. La democracia hay que fortalecerla sin duda. Gracias por sus opiniones que sin duda van en ese camino. Francisco Rocha y Juan Cubi, que tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias, Saludos, Juan. Francisco, gracias, Andrés. A ustedes, gracias. Bien, ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Vamos a continuar con nuestra agenda informativa. De inmediato, si puede pasar, por favor, al estudio principal. Nuestro invitado se trata de Héctor Yepes Martínez, integrante del Comité de Debates 2025. Un gusto tenerlo, Héctor, aquí en el programa. Evidentemente, enorme expectativa por el debate presidencial, porque sin duda creo que va a marcar la diferencia después de ese debate. A ver si pasa algo, porque hoy por hoy está tan corta la distancia entre los candidatos que cualquier cosa puede suceder, de manera que realmente hay mucha expectativa sobre este particular. Y enhorabuena, han habido cadenas explicando este tema y creo que es por eso importante tener algunos otros detalles. Cuéntenos el antecedente, cómo prepararon las preguntas, los ejes, tuvieron como referencia los debates anteriores o fueron cambios importantes. No sé, empecemos por ahí, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Coincido primero en la importancia de este debate, no solo como en toda elección presidencial, sino porque venimos de una primera vuelta donde casi el 90% de los ecuatorianos ya decidió por una de las opciones y por tanto hoy el margen es muy corto y poder tener elementos para decidir a quienes todavía no se han definido por una opción es fundamental. ¿Cómo hemos seleccionado los temas? Primero, analizando los planes de gobierno de ambos candidatos finalistas. Segundo, también hemos recibido muchas propuestas, sugerencias formales por parte de academia, instituciones de la sociedad civil, ONGs que las hemos valorado. Y tercero, le pedimos al CNE que haga una encuesta que se hizo a ciudadanos de a pie, digamos, a gente de medios de comunicación, académicos, para ver cuáles son los temas de principal interés. Curiosamente, en los 3 segmentos coincidían prácticamente los mismos temas. Hemos recogido en buena medida en los ejes que finalmente van, que ya se han anunciado y que son, en primer lugar, educación. El segundo tema va a ser salud y seguridad social. El tercer tema será criminalidad y seguridad. El cuarto tema, economía y empleo. Y el quinto tema, gobernabilidad. Y decía ahí que mayormente hemos tomado lo que decía la encuesta, porque también hay que hacer un balance entre lo urgente, lo que hoy nos quita el sueño, por ejemplo, obviamente la inseguridad, creo que es el tema que nos preocupa a todos, no puede no estar en un debate, pero también hay temas como la seguridad social, que ojo, no aparecía en el top de preocupaciones, sinceramente, pero obviamente son temas estructurales que si no resolvemos como país, pues en algún momento sí van a aparecer para mal en el top de preocupaciones de la gente. Entonces hay que combinar esas dos aristas. Ahora bien, los 4 primeros ejes son muy claros y muy puntuales. El quinto, el gobernabilidad. Esto, ¿cómo se llegó a esta palabra, gobernabilidad? Porque me imagino que tiene que haber muchas interpretaciones sobre lo que significa eso. Sí, ahí, bueno, la pregunta pues la revelaremos el domingo, porque no podemos antes, pero el tema en general se refiere, por ejemplo, reforma política, posibilidad de acuerdos políticos en el país. Ambos candidatos han hablado en su momento de constituyente. ¿Qué piensan al respecto de eso? La próxima Asamblea Nacional. Podría incluso tal vez hablarse ahí algo de política exterior, de relaciones diplomáticas. El componente político, que claro, normalmente no es lo que va a salir en una encuesta de preocupación ciudadana, pero sin duda, si eso no hay, no se puede resolver lo demás. Claro. Ahora,
un tema de forma tal vez, pero que cuando uno dice debate, generalmente imagina que son dos personas que se miran a los ojos e intercambian ideas. Acá seguimos con el formato de la tarima que habla hacia adelante a la cámara y prácticamente ni pretende ni verlo, no quiere saber que esté allí, ¿no? Es decir, algún rato no cree que sería necesario cambiar eso de ahí para que puedan hablar de frente, mirándose la cara, como el famoso caso de Borja con León. Personalmente sí, coincido. El formato realmente no lo decidimos nosotros, lo hace el CNE por completo. Nosotros lo que hacemos es proponer a los moderadores, que en este caso propusimos una terna y el CNE eligió a Ruth del Salto, que confío que hará un excelente trabajo. Elegimos los temas y las preguntas, pero el formato ya jugamos con cancha atrasada. Pero coincido, creo también como una sugerencia a futuro que, sobre todo en primera vuelta, que con tanto candidato se vuelve un poquito rígido el formato. Si ya uno confía en los moderadores, por algo hay un filtro de selección, darles un poco más de libertad para que pueda haber más espontaneidad. Ahora, sí también vamos a ver cómo resulta ya este domingo, pero hay cambios en el formato que apuntan a que sea más debate que un interrogatorio. Yo soy profesor, me encanta tomar exámenes, pero esa no es la idea del debate, ¿no? Claro. A ver, pongo un ejemplo. Son 5 temas. Por cada tema, el primero es educación. Nosotros solo vamos a redactar una pregunta por tema. O sea, nosotros solo vamos a hacer una pregunta en educación, lo cual, se imaginarán, nos complica mucho elegir esa pregunta. Claro. Pero de ahí viene una ronda de interpelaciones. Entre ellos. 2 interpelaciones entre ellos. Y luego ellos se preguntan, y aquí aprovecho para aclarar algo que había un poquito de confusión. Esto de las preguntas cerradas. Ajá. Las preguntas cerradas se las van a plantear entre ellos. Nosotros no vamos a redactar ninguna pregunta cerrada. Entre ellos, me invento, pues le dirá Daniela a Luisa, ¿tú qué harías esto, sí o no? Ella contestará, viceversa, y luego van a tener, no recuerdo si es 1 minuto, 1 minuto y medio, para explayarse sobre el tema. O sea, entonces, inicialmente responde solo sí o no, y luego tiene un tiempito más para argumentar. Correcto, correcto. Entonces, el formato sí prevé que haya mucha interacción entre los candidatos. Vale. Ahora, también en esto el formato puede inducir a eso, las preguntas, de ahí también siempre tiene que ver esto un poco con la personalidad y el talante de quienes debaten, ¿no? Gran parte de eso pues va a marcar el ritmo del programa. Cuéntanos el alcance del rol de la moderadora, en este caso de Ruth. Ella, ¿qué margen tiene para insistir en algo o no? ¿O es básicamente la moderadora para decir que no se pasen? O sea, ¿cuál va a ser ese rol? El rol es pedir precisiones y controlar que no se salgan del tema o, por supuesto, no se salgan de los límites civilizados de un debate. Claro. Ahora, creo que esto es importante también, un poco el buen juicio que tenga la moderadora en este caso, que no dudo que así será. Obviamente, pues si mañana, voy a poner solo un ejemplo, ¿no? Digamos que dentro de salud y seguridad social, un candidato empieza a hablar de nutrición infantil porque cree que es un tema relevante para la salud. A ver, es algo que tiene que ver con el tema, ¿no? Ahora, si empezamos a hablar de, no sé, pues de la dolarización, pues a lo mejor va a ser forzado y ahí siempre yo creo que hay que ser muy prudentes desde la moderación para ver esa línea fina, porque ojo, no tiene nada de malo conocer sobre otros temas, o sea, nosotros estamos conscientes. El gran debate interno, en cambio, del comité era solo podemos tener 5 temas y quisiéramos poner 15. Claro, entonces, claro. A ver, si mencionan otras cosas, qué bueno, porque al final, mientras más se sepa sobre la visión de los candidatos, más herramientas tendremos para elegir como ciudadanos. Y lo mismo sobre la confrontación. A ver, esto es un debate, pues no es tampoco que cada uno va a recitar un discurso. Sí. Y habrá sus codazos en el buen sentido de la palabra. Obviamente hay que cuidar que eso no cruce ciertos límites pues, del respeto y de la civilidad que debe existir, pero ataques y contraataques pues en cualquier debate aquí en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo. Por supuesto.
Lo que hay que asegurarse es que en la tarima no haya ningún objeto contundente para evitar la tentación, ¿no? Digamos. Sí, sí, nada de cenicero. Aunque Por habrá suerte, el vaso no y se nunca se sabe que acoja el vaso y quiera... No, esperemos que no. Oye, algo que me parece también importante, porque hay mucha suspicacia a propósito de si se conoce con antelación las preguntas o no. La moderadora en este caso va a conocer las preguntas el mismo día, entiendo. 2 horas Así antes, es. algo así. Así es. ¿Qué es público? Son públicos los temas. Ujú. Eso ya se anunció en los medios de comunicación, Claro. yo los dije hace un rato. Las preguntas se las entregamos a Ruth del Salto, solo a ella, Claro. en sobre cerrado, antes del debate, el mismo día, y ella las abre en Televisión Nacional, igual que se vio en primera vuelta, las abre durante el debate, o sea, ni ella sabe qué es lo Ah, que bien. va a salir, con lo cual pues hay mucha transparencia, yo no dudo, aquí somos 5 miembros del comité de debates, pues mis 4 compañeros en esto son gente muy, muy seria y la verdad hay que decir, tampoco nunca ha habido siquiera una acusación de que esto se haya manejado de mala manera y en esto, como el viejo dicho de la mujer del César, hay que ser honesto y parecer honesto, Claro. cuidar las formas también para que no haya ninguna suspicacia. Oye, retomemos el tema de las preguntas. Me pregunto internamente, ¿fue complicado hacer finalmente la decisión? Porque efectivamente hay 1000 posibilidades con tanta información, tantos suministros, digamos, de información, insumos. ¿Cómo eligieron una? ¿Fue debate interno? Debate, le soy sincero, aún seguimos debatiendo un par, así que ¡Wow! la coma, el punto, porque, a ver, realmente para un debate presidencial solo poder hacer 5 preguntas es muy poquito, ¿no? Híjole, claro. Y tratamos, voy a poner un ejemplo, una pregunta que fue polémica en la primera vuelta. Nosotros preguntamos en seguridad, ¿qué opinaban los candidatos sobre que los menores de edad puedan ser juzgados penalmente como adultos en casos de delitos? Pues, por ahí algunos nos acusaron de criminalizar a los niños, por ahí no iba la intención, sino que es una pregunta que claramente obliga a los candidatos a pronunciarse sobre su visión ideológica sobre la seguridad, porque si no todo el mundo te dice lo mismo, todo el mundo quiere que haya más policía Claro, y que claro. haya escuelas y que haya seguridad, pues o sea, ahí, digamos, eso no ayuda a distinguir entre un candidato y otro. En cambio, este tipo de preguntas sí ayudan a que uno diga, bueno, pues yo tengo más postura de mano dura, u otros dijeron, no, yo creo que ese no es el camino, porque no hay que criminalizar a la juventud. Entonces ya la gente va viendo Súper posturas, bueno. ¿no? Cada uno elegirá a la que le gusta más. Claro. Oye, y en cuanto a la pregunta cerrada, el candidato podría decir, no puedo contestar eso tan tajantemente, necesito, ya queda en cada uno. A ver, según el reglamento, no. Tienen que decir sí o no. Estoy seguro que Ruth del Salto como moderadora pues insistirá. Claro. Ahora también es una realidad que como periodista lo conoce, pues no se puede obligar a nadie a decir lo No, que pues no quiere tampoco, no. No. decir. Sí, pues un poco ya quedará en evidencia si alguien no quiere pronunciarse, ¿no? Ya hasta ahí se puede llegar. Pero es súper necesario, ¿no? En democracia el debate de ideas es elemental, es imprescindible. Si no hubiese la obligatoriedad, yo no sé, lo comentábamos, capaz que alguno no se sentía obligado, y creo que sí es una obligación democrática que la gente puede evaluar el razonamiento espontáneo de sus candidatos. Sin duda. Y yo creo que algo de lo que no se habla mucho, no solamente es importante ver las propuestas, que por supuesto es clave, también es importante ver el carácter, porque cuando hay un debate, y sobre todo cuando hay ataques, cuando el debate se pone un poco más, Ujú. sube la temperatura, que es normal y hasta bueno, Está bien, claro. ahí se ve también quién es quién, ahí se ve la personalidad, se ve la forma de ser, la forma de reaccionar De sobre reaccionar, caliente. claro. Eso yo cada vez pienso más es una de las cosas más importantes para decidir quién se sienta en un sillón presidencial, porque un presidente siempre va a tener gente que sabe más que él o que ella sobre economía, derecho, política internacional, pero lo que nadie puede hacer por el presidente es tomar decisiones. Y ahí hay un componente emocional muy importante y a veces los grandes problemas políticos que termina atravesando el país es por la falta de manejo justamente de ese aspecto que es tan personal, del que a veces no se habla mucho, pero que creo que es uno de los temas centrales. Para ser buen presidente, primero hay que saber manejarse uno mismo antes de querer manejar un país.
Dicen, claro, esto es parte del argot popular, de la comidilla, digamos, ¿no? Que coincidencialmente en todos los debates la candidata que está para el balotaje tiene estos lentes y que capaz que por allí está escuchando algo, qué sé yo. ¿Hay alguna forma ahí de verificar eso? No, no se considera, ¿no? La verdad que ahí sí en nuestro comité, como solo nos encargamos de las preguntas, no estamos ya en la parte logística del debate, así que desconozco ya el CNE, por ley, pues el encargado de eso, desconozco si habrá algún protocolo para vigilar esos temas. Bueno, porque sí, ya digo, es parte de la comidilla, ¿no? Pero a veces es que ponen unas imágenes que está así como pensando, como que estuviera escuchando, ¿no? Pero bueno, son conjeturas absolutamente... Y si no me consta tampoco. Sí, si no, ni a mí tampoco, por eso dije, pero lo lanzo. Nunca está de más lanzar alguna cosa. Bueno. Sí, bueno, Héctor, por ahora es todo. Qué bueno saber estos detalles porque notamos la seriedad, el compromiso, la preparación sobre todo. Y bueno, también con Ruda al frente creo que es garantía de que efectivamente va a haber imparcialidad en el desempeño de la palabra. Y bueno, vamos a ver qué pasa porque de verdad ya necesitamos escucharlos a los dos frente a frente. Héctor, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias también y no se olviden sintonizar el domingo 8 de la noche el debate presidencial. Claro, a nivel nacional, cadena. Héctor Yepes, integrante de este comité de debates. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Entonces, vamos a hablar sobre el día de hoy, que el día de hoy se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Felicidad. Así es, aunque parezca una cosa media, uno dice, nada que ver. A ver, están los dos. Ya. Bien, me comunican que efectivamente ya estamos en contacto con nuestros invitados. Lamentablemente, bueno, pero es bueno esto, es una prueba de fuego. Voy a experimentar cómo superar los inconvenientes técnicos que hemos tenido y no dejarme llevar por esos sentimientos y más bien manejarme con paz, digamos, para no complicarnos, ¿no? Y entonces, y esto me viene bien, insisto, porque el tema es la felicidad, ¿no? Cómo lograr esas dosis de tranquilidad que nos den esa paz o felicidad que todos anhelamos, ¿no? Así es que hemos invitado a David Landazuri, el psicoterapeuta con enfoque en terapias contextuales, y Santiago Carrasco, doctor en medicina y cirugía. Gracias a los dos por acompañarnos en esta conversación. A ver, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, entonces, la felicidad debería ser una meta del ser humano, ¿no? Es decir, venimos acá, me imagino, para eso, no es ser para, como masoquistas, a sufrir y, qué sé yo, darnos golpes de pecho, sino a pasarlo bien, en fin, a tener esas dosis de felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene este sentimiento? ¿O qué es la felicidad? ¿Por qué tiene un impacto en nuestro organismo? Eso quisiera empezar. Es decir, no se trata solamente de emociones, sino de efectos físicos en el cuerpo. Doctor Carrasco, bienvenido. Muy buenas tardes, Andrés, y muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo, como siempre. Es un gusto estar en el programa tuyo, así es que empecemos. De hecho, yo soy médico internista y entonces estamos viendo en el tema de un paciente de forma holística, integral. Y para nosotros el tema de la felicidad es un tema de estar bien con su salud, es un estado emocional, y estando en estado emocional es salud mental, salud emocional, que no solamente que influye en nuestra calidad de vida, sino que también, de hecho, tiene un impacto significativo en nuestra calidad y en nuestra salud física y mental. Eso es lo importante y por lo tanto la felicidad es un estado que debemos buscar todo el tiempo. Ahora bien, doctor Landazuri, explíquenos cómo podríamos definir la felicidad, por qué se produce o mentalmente, emocionalmente, qué impacto tiene en el ser humano. A ver, ahí hay que aclarar una cosa. Buenas tardes, Andrés. Bueno. Hay que aclarar una cosa. La felicidad, en realidad, o la búsqueda de la felicidad, ha causado más malestar que bienestar, hablando en términos de salud mental.
Ya. Esto desde un enfoque establecido por Stephen Hayes. ¿Qué pasó? Es la sociedad, hasta antes del tema de la ilustración, no se esforzaba por buscar la felicidad. En la ilustración es cuando se comienza a hablar en realidad de esto. Antes se entendía que la vida viene acompañada de un poco de sufrimiento y, como dice el budismo, la aceptación de ese sufrimiento es lo que nos permite a nosotros hacer planes o soportar ciertas cosas y demás. Ahora, ¿cuál es el problema de la sociedad moderna en esta búsqueda constante de felicidad? Que entendemos que la felicidad es el único estado posible y si tienes cualquier tipo de estado distinto, uno se siente culpable y se acrecentan los síntomas de malestar, de depresión, de ansiedad, porque no podemos ser felices. Las redes sociales juegan un papel fundamental en mostrar un mundo completamente feliz y cuando las personas no alcanzan ese mundo, se sienten muy tristes. Claro, viene ahí la depresión, ¿no? Ya vamos a hablar en un momento sobre eso, pero doctor Carrasco, por ejemplo, en la parte física, leo a propósito de la preparación de este tema, que, por ejemplo, la felicidad genera beneficios físicos, ¿no? Presión arterial más baja, menor riesgo de accidentes cerebrovasculares, sistema inmunológico más fuerte, fortalecimiento del sistema cardiovascular, es decir, es recontra bueno, pues. Pero absolutamente, y por supuesto, y no estamos hablando, a ver, todo lo que hablamos aquí es en temas absolutamente científicas, académicas y basadas en la absoluta evidencia. Entonces la felicidad es un estado de ánimo y tiene que ver con la salud mental, y la salud y la felicidad está estrechamente relacionada con la salud mental. Está estrechamente relacionado con el sistema inmunológico, está estrechamente relacionado, como tú decías, Andrés, con el tema de la salud cardiovascular. Y ya vamos a decir por qué las cosas. Está estrechamente relacionado con la longevidad, está estrechamente relacionado con las relaciones sociales, que es otra forma de salud también, con el comportamiento saludables que deberíamos tener y con la resiliencia que deberíamos también buscar en los seres humanos. Sí, es increíble. Y luego ya, si hablamos de la parte física, lo hemos mencionado, ahora en la parte mental dice mejor regulación del estrés, mayor autoestima, mejor disposición para afrontar los problemas, disminución de la depresión, son efectos colaterales, digamos, que tienen que ver con llegar a un estado de felicidad, doctor Landázuri. Sí, de hecho, a ver, un poco siguiendo los temas de la evidencia, fuera de cuáles pueden ser los signos físicos de la felicidad, establezcamos, por ejemplo, los estudios realizados por Daniel Gilbert en el Instituto de Felicidad de Harvard. Él habla justamente dice que somos pésimos para predecir nuestra felicidad, somos pésimos para decir cuáles son las cosas que nos van a hacer felices. De nuevo, no es que la felicidad es mala, es la búsqueda de la felicidad la que nos ocasiona este estrés o estos problemas de salud mental. Lo que establece Daniel Gilbert es que en realidad nosotros tenemos que enfocarnos a lo que él le llama la felicidad sintética, es decir, no estar en esta constante búsqueda de una felicidad que eso nos produce más problemas que bienestar, sino de asimilar nuestra felicidad con lo que nosotros tenemos, es decir, una búsqueda más parecido a lo que los griegos, los estoicos le mencionaban como el eudaimón, es decir, tener una vida sin perturbación y siguiendo virtudes y siguiendo nuestros valores. Eso nos lleva a tener una vida de paz y tranquilidad. La felicidad, como una búsqueda constante de ser felices, nos lleva a rechazar cualquier otra cosa que nos vaya en contra, y esto muchas veces provoca más sufrimiento. No, sí, la felicidad es, en términos generales, es este estado de alegría o este estado de ánimo que permite mejorar, ver las cosas de una parte más optimista. Incluso a niveles neuropsicológicos se ha visto un incremento en la densidad neuronal del hipocampo, pero principalmente lo que nos hace es, sí, nos da salud, pero no es la única emoción que existe ni es la única emoción que sirve, y eso es lo que a veces nos falta comprender. Doctor Carrasco, regresemos al cuerpo, digamos, a los órganos, porque hay hormonas relacionadas con el tema concretamente. Veo aquí que está la oxitocina, que le llaman también la hormona del amor. Tal vez por eso es que cuando uno está enamorado es una cosa, uno camina en el paraíso, no tiene ninguna preocupación en la vida. Pero bueno, eso tiene, como decíamos hace un momento, la disminución de la tensión arterial, el ritmo cardíaco. Pero también está la serotonina, que es la hormona, dice, responsable de encontrar el equilibrio emocional. Y las endorfinas, pequeñas
proteínas que se liberan en áreas del cerebro que están en el centro del dolor. Ahora, ¿cuándo, cómo y por qué se activan estas hormonas? Es realmente importantísimo lo que acabas de mencionar, mi querido Andrés, y que los neurotransmisores, o sea, estamos hablando de que, de hecho, el organismo empieza a crear y a producir y a presentar estos neurotransmisores que son fundamentales. Por ejemplo, aparte de los que tú ya has mencionado, la dopamina, que es un neurotransmisor que está ahí, es una neurohormona que está en el organismo, es que se crea en el organismo, es que se produce en el organismo. Esto no es que de pronto es externo, ni mucho menos. Es conocida esta dopamina como la hormona de la recompensa y que se libera en respuesta a experiencias placenteras y gratificantes. Entonces tenemos, de hecho, una realidad. ¿Cuál es la realidad científica? Que hay una neurohormona que se llama dopamina y que tiene unos efectos sobre el organismo que provoca, esta es la hormona de la recompensa y que provoca experiencias placenteras y gratificantes. Tenemos la serotonina, es otra, que se produce, estas se producen obviamente no solo en el tema de la búsqueda de la felicidad, sino se producen también con el dolor, y se producen con el sufrimiento, y se producen con un montón de cosas también, dependiendo del estímulo. Por supuesto que vamos a tener diferentes formas de expresar, pero está la serotonina también, que este neurotransmisor juega un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, por ejemplo. Estamos hablando de la felicidad, no quiero meterme en ninguna de las otras cosas, hablemos de las endorfinas, por ejemplo, 50,000 veces más potentes que las morfinas que podemos tener en el mercado, y estas endorfinas las crea el organismo, y estas son hormonas que actúan como analgésicos naturales asociadas a la sensación de euforia. Está la oxitocina, que tú ya lo habías dicho, conocida como la hormona del amor, es verdad. Claro. Y las áreas del cerebro que están implicadas, y ya conversaremos, que son importantísimas también. Increíble, ¿no? Nuestro cuerpo nos provee de todo aquello, ¿no? Manejando obviamente los momentos. Y entonces ahí entra una pregunta, doctor Landázuri. Es decir, la gente idealiza por esta influencia en las redes sociales estas vidas perfectas, ¿no? Felices, absolutamente sin dolor o sin problemas. Entonces, ¿cómo se maneja o cómo podemos manejar? ¿Cuánta felicidad podemos obtener? Debemos comprender que la vida tiene también episodios de dolor, pero ¿cómo atrapar o cómo disfrutar de esos momentos de felicidad? ¿Son efímeros o no tanto? Sí, a ver, aquí vamos a partir de tres ideas. Uno, como decía, el perseguir la felicidad como un objetivo inalcanzable puede activar más bien el sistema nervioso simpático, manteniendo el cuerpo en un estado constante de alerta, lo que produce problemas de sueños, fatiga crónica, demás algunas cosas, ¿no? Yeah. Hay estudios que muestran que incluso esto puede generar más insatisfacción porque nos hace hipersensibles a cualquier emoción negativa. Entonces, la comparación social reduce más bien los niveles de serotonina, afectando el estado de ánimo. Es decir, la felicidad, sí, nos va a producir todas las endorfinas y es una maravilla del cuerpo, pero esta búsqueda constante de este único estado puede provocar exactamente el efecto opuesto. Ahora, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Stephen Hayes de la terapia de aceptación y compromiso? Él menciona que en realidad no se trata de llevar una vida libre de sufrimiento, sino se trata de vivir una vida que valga la pena ser vivida y que darle un propósito a ese sufrimiento que tenemos. Aldous Huxley escribe este libro hermoso que se llama Un Mundo Feliz, en donde estamos gobernados no por un dictador, sino en este futuro distópico estamos gobernados por las cosas que nos hacen sentir bien. Hay una pastilla en este libro que se llama Soma, que es la que nos quita cualquier malestar, y entonces las personas terminan en un ciclo vacío por mucha felicidad. Incluso hay experimentos con ratas que demuestran cuál es el problema de sentir o buscar constantemente la felicidad. Ahora, pero la felicidad, perdón que le interrumpa ahí, doctor Landázuri, tiene que ser solo en aquellos episodios grandes, súper emocionantes, no sé, el matrimonio, el nacimiento de un hijo, graduaciones, es decir, ese tipo de cosas, o también la felicidad está, no sé, en comerte un chocolate o en caminar por la playa. Eso también, eso depende de cada persona, entonces.
Exactamente. De hecho, propiamente Daniel Gilbert, que él investiga mucho sobre la felicidad, tal cual, él dice que la felicidad es un estado de bienestar sumado a un sentido de propósito. Esa sería la definición de la felicidad, es decir, no necesariamente sentir que estamos en la plenitud de todo, simplemente sentirnos bien, sentirnos tranquilos y sentir que nuestra vida tiene un propósito. Y en ese contexto, doctor Carrasco, leía en alguna ocasión que uno de los métodos, digamos, para que la gente mejore en su salud cuando está en una clínica, hay clínicas extranjeras, pues, que tienen una terapia del abrazo, porque resulta que un paciente recibe unas vibraciones súper positivas cuando alguien baila o abraza o se ríen juntos. Es decir, eso hace que el cuerpo genere estas hormonas, presumo, y eso mejora su salud. Es decir, es increíble que no hayamos desarrollado, digamos, terapias mucho más intensas en este tema. Sí, y esto es realmente lamentable. Porque ¿qué es lo que estamos pretendiendo en realidad? No es que estamos buscando este tema de estar sonriendo todo el tiempo, parecería un absurdo. Absurdo, claro. La vida se compone de un montón de cosas, de hecho, que hasta a veces que el sufrimiento puede darnos satisfacciones, de hecho que es así. Pero lo que acabas de decir, mi querido Andrés, es si podemos hacer este momento, lamentablemente no nos estamos viendo, pero podemos hacer un ejercicio, por ejemplo. Podemos poner primero una cara de mal genio de este momento y luego enseguida pongamos una sonrisa en nuestra cara y van a ver cómo cambia la percepción de cada uno de nosotros respecto al medio. Nos sentimos mejor solamente con el tema de mover los labios hacia la sonrisa. Ese, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque se activan, como tú acabas de decir, áreas del cerebro que son importantes, núcleos intracerebrales, áreas por ejemplo, del tegmento ventral, áreas fundamentales en donde están el placer y la recompensa, la corteza prefrontal, que es un área del cerebro que involucra la toma de decisiones, las amígdalas del cerebro, que actúan a menudo y que asocian con el procedimiento, con los procesamientos de emociones negativas, por ejemplo, y que se bloquean con estas neurohormonas. Y dentro de estas hormonas, rápidamente para comentar, porque vale la pena comentar esto, el cortisol, por ejemplo, es una hormona de estrés, pero esta hormona de estrés con niveles bajos y con una buena salud emocional pueden ayudar a mantener niveles de estrés, de cortisol equilibrados, lo que contribuye a una sensación de bienestar. Y la adrenalina, que estábamos conversando de la adrenalina, que es una hormona más de actividad, etcétera, de euforia y todo este tipo de cosas. En situaciones de alegría o emoción, la adrenalina puede ser liberada, obviamente, lo que provoca un aumento de energía y sensación de felicidad. Por eso es que nos encanta el tema de la adrenalina, pues si no, imagínense ustedes. No, claro, es una sensación de felicidad, efectivamente, hacer una cosa que te produzca una emoción, ¿no? Ahora, doctor Landázuri, yo he vivido, el día de hoy soy testimonio de cómo manejar la situación, porque estaba medio mal genio, le soy franco, porque no he podido ver, pues el día de hoy hemos tenido un problema técnico que no hemos podido tener visualmente a nuestros invitados y todos han sido vía telefónica, ¿no? Y yo tenía, pues, evidentemente las ganas de verlos a todos, ¿no? Y poder conversar viéndonos. Pero bueno, tal vez una estrategia podría ser minimizar, es decir, no se acaba el mundo, ok, fue un inconveniente, pero tampoco es para tanto y bueno, pues sigamos, no sé si me explico. Siempre hay que buscar la mejor actitud, sin pretender andar pelando el diente todo el día, que tampoco es muy lógico, ¿no? Claro, a ver, de las recomendaciones, y una cosa que dice ahí en el clavo, es sobre, sí, tenemos diferentes emociones, a veces nos enojamos cuando estamos frustrados, a veces estamos tristes, a veces estamos alegres, a veces estamos en diferentes cosas, y estas emociones no vale la pena suprimirlas, son parte de la vida. Los humanos, aunque a veces suene contraintuitivo, pero nos encanta la tristeza, disfrutamos de la tristeza si no veamos las letras de las canciones que nos gustan. Total. Entonces,
disfrutamos de esta variedad de emociones. Es como decir, las emociones son como sabores. Podemos decir que la felicidad es dulce, pero ¿qué pasaría si todas las cosas que probamos son dulces? Estaríamos cansados. Claro, Entonces claro. necesitamos estos contrastes incluso para sentirnos más felices. Entonces lo que buscamos es una regulación emocional. ¿Qué es lo que acabas de decir, Andrés? Que acabas de decir, estabas enojado y dices, bueno, ya, soluciono de esta manera. Eso es una regulación emocional. Es decir, la rigidez, estar atrapados en una sola emoción o decir esto es lo que yo tengo que sentir o no debería sentir esto, es en realidad lo que muchas veces nos enferma. Ante tal, lo que nos da, según la terapia de aceptación y compromiso, lo que nos da más tranquilidad y bienestar emocional es la flexibilidad psicológica, poder adaptarnos a las situaciones. Según la terapia centrada en compasión de Paul Gilbert, hablamos que la idea es movernos hacia la autocompasión, es decir, hacia buscar una manera de aceptar todo lo que nos está pasando, toda nuestra realidad, y desde ahí tener un deseo activo de aliviar nuestro propio sufrimiento y evitar la autocrítica como una parte destructiva que a veces hacemos de nosotros mismos cuando rechazamos aquello que nos está pasando. Comprendo. Uh-huh. No, que quería hacer el comentario porque cuando tú dices eso que efectivamente la gente disfruta a veces, recordé lo que dijo Humboldt de los ecuatorianos en una carta que le puso al rey, ¿no? Y aquí la tengo, dice que los ecuatorianos, dice, son seres raros y únicos, duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. Ahí está, más de la descripción súper clara, ¿no? Exactamente, y es tal cual, y eso es lo que nosotros nos hace sentir verdaderamente alegres, es como nos llena, nos da esa sensación incluso de conexión social, el compartir un momento trágico con las demás personas. Claro, claro. Doctor Carrasco, ¿cuánto impacto tiene también la comida, el ejercicio, ese tipo de cosas en el organismo, que también podrían ayudar para sentirse uno bien, dispuesto a hacer cosas? Porque si tal vez uno come, o hay un exceso, un sobrepeso, tal vez eso te puede hacer sedentario, ¿no? Todo eso tiene también relación. Absolutamente. Por ejemplo, el ejercicio es una de las cosas más importantes precisamente para liberar muchas de estas hormonas que estamos hablando y de estos neurotransmisores. Las comidas, por ejemplo, mi querido Andrés, tú hablabas del tema del chocolate que es algo realmente que por lo menos personalmente me causa mucha felicidad. A mí también. Y tiene un compuesto que es la teobromina. Y esta, de hecho, va a actuar a estos niveles, en estas áreas del cerebro para producir este tipo de efectos. El café que tiene la cafeína, obviamente que también va a provocar este tipo de cosas. O el té que tiene la teofilina. Bueno, entonces, hay cierto tipo de alimentos que nos pueden llevar a una situación de, digamos, de bienestar, de tranquilidad. No, incluso no le pongamos la palabra felicidad, pongámosle el tema de una homeostasia, de bienestar del ser humano. Entonces, hay este tipo de temas en los alimentos, hay en el comportamiento de hacer ejercicio. Cuando yo veo a un paciente en la consulta que está un poco como pesado, como complicado, como queriendo buscar bronca porque no se siente bien, etcétera, hacemos un ejercicio de relajación, de respiración, empezamos a respirar profundamente. Y esos pacientes se van calmando, y el tema de la conducta, el tema de verle a la cara, de verle a los ojos, el tema de sonreírle, el tema de decirle que hay un poco de misericordia en las cosas o que hay humanismo, todo eso desencadenan todos estos factores que estamos hablando y que van y actúan en de buscar el bienestar en el ser humano. Y hay casos súper interesantes, ¿no? No recuerdo el nombre de este médico gringo que se disfrazaba de payaso y que Patch Adams, eso, muchas gracias. Y que daba resultados concretos, ¿no? Pero todavía no sé, doctor Carrasco, habrá cierta resistencia por ciertos profesionales que tienen esta formación, no sé si decir a la antigua, o que son un poco más formales. ¿Habría que incorporar esta faceta, digamos, o sí existe, pero tal vez no la vemos a menudo?
Lamentablemente la formación que tenemos ahora es una formación un poco más rígida en términos de buscar, como estaba diciendo desde el inicio, la parte más científica, académica, el tema de la evidencia y todo lo basado en evidencia. Y entonces cuando no tenemos una evidencia de qué puede ser, qué tan favorable podría ser estas conductas que puede tener un médico disfrazándose de payaso y llegar a sus pacientes y todo, pero de hecho es una realidad absolutamente clara que este tipo de actividades que puede tomar un médico con sus pacientes, especialmente niños, lo que hacía él más con el tema de niños, pero para cualquier edad, obviamente, era de buscar un poco de tranquilidad en esos pacientes, bajar los niveles de ansiedad y tensión por su enfermedad, generalmente pacientes con problemas tan serios como cáncer, etcétera. Y entonces sí hay algún tipo de cátedra o de materia o de conductas cognitivas que nos pueden llevar en la formación de los nuevos médicos a esto. Lamentablemente no, pero existe. De hecho, por ejemplo, nosotros les hacemos ver esta película del famoso Patch Adams a los estudiantes y muchas otras cosas, otras más, que más o menos le dan una idea a la persona en dónde se está metiendo, qué es lo que está involucrando, y de hecho involucra todo lo que estamos conversando aquí y todas estas áreas del cerebro con el que hablan del tema de la sensibilidad, profunda sensibilidad, y que debe el médico expresar y compartir con el paciente y transmitir al paciente, porque esto se transmite, mi querido Andrés. Si ves un médico, entras a la consulta y le ves mal genio, le ves con cara de pocos amigos y todo, tú dices, mira, te sales de la consulta. Así es. Y empieza la bronca. Pero si ves a alguien con empatía, alguien que quiere oírte, que quiere resolver tus problemas, es otra cosa. Claro. Se siente en el ambiente de inmediato, ¿no? Esa predisposición. Bien, estamos concluyendo la última inquietud de doctor Landázuri. ¿Qué decirles para las personas que de pronto no tienen la facilidad para manejar esas emociones y de pronto se dejan arrastrar por un episodio de depresión, que no es 1 o 2 días, que podría ser algo medio normal, sino que se prolonga? ¿Cómo contrarrestar? Es decir, tal vez sugerir la terapia, que vayan donde un profesional, o qué, ¿cuál sería la herramienta más asequible? Bueno, sí, y antes de responder mi pregunta, solo quiero reafirmar lo que dijo el doctor Carrasco, que me gustó mucho la idea de definir la felicidad como esta homeostasia de bienestar. También al mismo tiempo entender que hay veces que cuando no podemos tener esa homeostasis, sí, el cerebro va a buscar también regresar a ese mismo homeostasis, necesitamos a veces ayuda para hacerlo. Y la ayuda viene, lo que tiene en común terapias o acciones como la de Patch Adams, es que no solo que busca entretener, sino que busca tener una mirada compasiva, no de compadecencia, sino de una verdadera compasión hacia las demás personas, y esto les ayuda a sentirse contenidas y no sentirse aisladas ni culpables por sentirse mal. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a una persona con depresión? No podemos decirle, lo peor que podemos hacer es decirle, oye, no te pongas así, ponte bien, mira que no es para tanto, es lo peor que podemos hacer, la verdad. Pero podemos ayudarle a decir, oye, sé que no sé cómo te estás sintiendo, pero estoy aquí para acompañarte, vamos, esto de aquí en algún momento pasará, busquemos ayuda o algo de esta manera, que decir que no le vamos a condenar a una persona por sentirse mal, no le vamos a aislar por sentirse mal, sino vamos a procurar su bienestar. Qué bien, la verdad ha sido súper enriquecedor, y gracias a ustedes por haber compartido no solo sus conocimientos, sino las reflexiones en torno a un tema que a rato se lo deja en plan secundario, ¿no? Que si la felicidad. De hecho, mi productor dijo felicidad, como que nada que ver, porque aquí hablamos mucho de política, pero porque es nuevo, entonces ya está viendo que efectivamente aquí hacemos, porque el ser humano es una integralidad, ¿no? No podemos sujetarnos solo a una cosa, y tengo la bendición de poder tratar todos los temas que se nos ocurra: deporte, arte, obviamente política, que lamentablemente genera un enorme interés por episodios de corrupción. Pero bueno, en definitiva, insisto, ha sido muy agradable escuchar sus opiniones y deberíamos manejar más estos temas algún rato. Pero bueno, ya veremos. Gracias a David Landázuri y Santiago Carrasco por habernos acompañado. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches. Igualmente. Gracias a los dos.
Porque de verdad, a veces la gente no le dice, la felicidad, eso es para otra gente, o qué sé yo, o lo ponen en plan femenino, eso es para las mujeres. Nada que ver, somos los seres humanos los que queremos ser felices, ¿no? Así es que tenemos que trabajar en eso. Si alguien tiene algún problema, pues hay varias alternativas. Ya, o ya, o con alguien de casa si tiene confianza, porque a veces no tiene mucha confianza con los padres directamente, pero bueno, busquen a alguna persona que les pueda dar una mano, que les ayude en este tema, ¿no? El mejor controlador del mundo, a ver acá. Kelly Rams dice, los adoctrinados otra vez atacan el país. Eso es por lo que estamos a ver. Sí, Tania Poveda dice, se ríe, dice, nada como sonreír. Hay que acordarse de situaciones que nos hacen reír. Es sentirse plena, de corazón alegre, hermosea el rostro. Bueno, la verdad es que sí, yo hice ¿cómo se llama? El ejercicio que hizo el doctor Carrasco, que ponga cara así como de mal genio, de repente que te rías y te sientes mejor, pues la verdad. Yo a veces me doy cuenta de la gente que maneja, que bestia, tiene una cara así como de que algo terrible les ha pasado. Y yo decía, ¿yo cuándo pongo esa cara? Yo pongo esa cara cuando algo me ha pasado por hacer una cosa gravísima. Pero no, la gente es porque así ya se han acostumbrado. Es increíble. De pronto tienen todo el tiempo el ceño fruncido y no se dan cuenta. De repente afloja. Ah, mira tú. O sea, les cambia el semblante, ¿no? Entonces tenemos que aprender a eso, a relajarse y que, en fin, las cosas fluyan y no complicarse tanto. Luego dice... Tania también dice, más temas así, please, se ríe, lo necesitamos hoy en día. Bueno, está bien, Tania. Deseos órdenes, así que vamos a ver cómo lo vamos... Lo que pasa es que hay que también manejarse, chuta, que a veces los temas así más candentes van por otro lado y si no, puchica, todo tiene un círculo a veces medio vicioso, ¿no? Pero sí, vamos a... Eso, de hecho, antes teníamos los segmentos, así absolutamente todas las semanas, diferentes segmentos, ¿no? Pero... hemos ido cambiando un poco, pero vamos a ver cómo retomamos. A mí me encanta porque me parece que, insisto, tiene que ver con el ser humano y eso es lo más importante, ¿no? Tener calidad de vida, ya siempre lo menciono. 6:30, 18:30, amigas, amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao. Con Claro los memes salen a turistear y subes un selfie en cualquier lugar. Ser full Claro me conviene a full. Con más gigas me hicieron un plus. Activa tu paquete prepago ahora con 6 gigas por 7 días a solo $3.50. Ser full Claro me conviene a full.